tema central de las lecturas de este domingo 31 del tiempo ordinario es la coherencia. Lo podemos ver en la primera lectura. El profeta Malaquías relata las palabras de Dios dirigidas a sus sacerdotes. Cabe recordar que no se habla de sacerdotes de nuestro tiempo, pero sí de gente ligada al culto y al templo. En ellos podemos ver también a todo agente pastoral de hoy, a todo religioso, a todo miembro activo de la Iglesia. ¿Cuál es el reproche de Dios a los sacerdotes del tiempo de Malaquías? Estamos en la época del postexilio y a los sacerdotes Dios, por medio de Malaquías, le reprocha de haberse apartado del camino, de haber hecho tropezar a muchos en la ley, de haber invalidado la alianza. Ellos son culpables del formalismo religioso, del divorcio entre la fe y la vida. En pocas palabras, son culpables de incoherencia. Si esto lo aplicamos a la realidad actual, podemos ver cómo es algo muy frecuente en las críticas a la Iglesia, la incoherencia de sus ministros, de sus agentes pastorales. Muchos se han apartado del camino, muchos han sido piedra de tropiezo para tanta gente. Hemos terminado el mes de octubre dedicado a la misión y veíamos en este mes la importancia de la evangelización. Papa Francisco nos recuerda que es fundamental utilizar el lenguaje de la misericordia, hecho de gestos y actitudes antes que de palabras. Evangelizar entonces, para mí, significa necesariamente acoger, cuidar, dar valor e importancia a los demás. Pienso que todo esto pierde de sentido si, como vemos gracias a las lecturas de este domingo, falta la coherencia, si a nuestras palabras no corresponden nuestras acciones. ¿Cuántas veces hablamos, por ejemplo, de pobreza en nuestras homilías y en nuestros documentos? Pero después nuestro estilo de vida va en contra de la pobreza que supuestamente abrazamos consciente y libremente. Mucha gente se aleja de la Iglesia por el contratestimonio de los agentes pastorales, que predican una cosa y hacen todo lo contrario. Una evangelización verdaderamente liberadora será posible para mí solo cuando el evangelizador es un testigo fiel, coherente y creíble del amor de Dios. Solo cuando el evangelizador ha realmente encontrado a Dios y siente en su corazón el gran deseo, como una fuerte llama, de comunicarlo a todos. Solo cuando la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús, como nos decía el Papa Francisco. De verdad, es nuestro estilo de vida que evangeliza más que las palabras. En la segunda lectura, Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, una vez más se alegra, porque ellos han recibido la palabra predicada por él y por los demás apóstoles, no como una palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios. Una palabra que es capaz de actuar en los creyentes, como nos recuerda Pablo. Y Pablo recuerda a los tiempos pasados en Tesalónica, cuando su presencia entre el pueblo ha sido como una madre que acaricia a sus hijos. Ha actuado con ternura. Esta debería ser en efecto la relación entre los agentes pastorales, encabezados por los sacerdotes, y el pueblo. Una relación tierna, llena de confianza y de respeto, de cariño y de misericordia. Pero no siempre es así. Pero también hay que rescatar el gran trabajo pastoral de tantísimos sacerdotes y agentes pastorales que dan credibilidad a la Iglesia en tiempos de profunda desconfianza. Y hay que rescatar también la gran fe de nuestros pueblos, quienes, a pesar de muchos escándalos de diferente naturaleza que han afectado a la Iglesia en los últimos años, siguen formando comunidades cristianas unidas y creyentes en el Dios de la vida. Ellos, como el pueblo de Israel en su momento, viven las palabras del Salmo de este domingo. Espere, Israel, en el Señor, ahora y siempre. Ellos, el nuevo pueblo de Israel, esperan en el Señor con una fe viva y creadora, y como dice el Salmo, su corazón no es ambicioso, se sienten de verdad como un niño en los brazos de su madre. Y ya sabemos que tiene fuertes raíces bíblicas la imagen de Dios como madre, y no solo como padre. El Evangelio de este domingo nos relata algunas palabras muy importantes de Jesús. Es necesario ir a ver los destinatarios de este discurso de Jesús. La gente, en general,
y a sus discípulos, y en ellos también nosotros. Jesús habla de los líderes religiosos de su tiempo, criticando su incoherencia, invitando a sus discípulos y a la gente sencilla que lo seguía a tener un comportamiento diferente. Jesús propone una verdadera revolución cultural, social y religiosa al mismo tiempo. El primero entre ustedes sea servidor de los demás, nos dice Jesús. Jesús no vino para ser servido, sino para servir, y los seguidores de Jesús tenemos que seguirlo de verdad, no a medias. Tenemos que proseguir su tarea evangelizadora y liberadora, dando el ejemplo. Ser servidores de los demás. Nueva tarea, nuevo matiz del cristianismo. Y justamente nuestros líderes son aquellos que nos dan el ejemplo, o que por lo menos están llamados a dar el ejemplo. El título más importante que tiene el Papa es Siervo de los siervos de Dios. Y el Papa Francisco lo vive a diario, haciéndonos constantemente prueba de que Él es servidor de los demás. Esto muchas veces le conlleva críticas y acusaciones, porque la gente piensa que como es el Papa, tiene que ser servido, que como es el Papa no puede hacer los gestos que hace. Pero justamente porque es el Papa y representa a nuestro guía en la tierra, hace estos gestos, para hacer comprender que todos los cristianos somos servidores de los demás. Qué bonito sería si en cada comunidad cristiana habría pelea no por los títulos, los cargos, las responsabilidades, por competir entonces, por aparentar hipotéticamente, sino por servir. Y el servicio es justamente otra cara del amor. Muchos líderes religiosos de nuestro tiempo han creído ser los maestros, olvidándose que el único maestro, como nos recuerda el Evangelio este domingo, es Cristo. Seguir al Maestro para nosotros, discípulos misioneros del 2017, significa inevitablemente ensuciarnos las manos y servir. Como es el ejemplo que nos han dejado tantos santos y tantos fieles que ya partieron al encuentro del Padre y cuya memoria hemos celebrado en estos días iniciales de noviembre. Pidamos entonces con fuerza al Dios de las sorpresas, al Dios que nunca se cansa de amarnos, perdonarnos y sorprendernos, de donarnos aquella libertad interior y aquella coherencia de vida que nos hace una iglesia capaz de desprenderse de los privilegios, de los deseos de poder, de las pretensiones inmotivadas, capaz de ser signo visible y concreto de la cercanía de nuestro Dios, del Dios de la vida, para con todos, especialmente para los que más lo necesitan y que viven en las periferias geográficas y existenciales.